Comienzo el programa sobre revistas digitales, de vuelta al papel, me dijeron que diga acá los compañeros. No, en serio, la idea es conversar un poco sobre un síntoma epocal de volver o no al papel, volver a la conversación entre nuestra generación. Invitamos a Dante, que no tiene una revista como nosotros, para no sentirme tan impostor. No soy revistólogo, le aclaro a la cámara, no soy un experto en la tradición de revistas que tiene nuestro país, que es muy densa y muy acabada. Así que nos vamos a plantar desde un lugar de curiosidad, de preguntas. Voy a contar brevemente por qué estoy sentado acá. Esto es Vino por el Desarrollo, un programa de compañeros que decidimos iniciar conversaciones el año pasado. Y este año nos propusimos plasmar en un dossier, en una revista, ciertos debates que se estaban dando en el campo popular, peronismo, progresismo. Y armamos un dossier, invitamos a Asterix a hablar de su modelo de desarrollo del país en 3.500 caracteres. Y bueno, un poco ir en contra de la época que nos invita a gritar fuerte en Twitter, a baitear, a dejar en ridículo al otro. Bueno, le propusimos a estas bandas que en Twitter veíamos que se andaban a los tiros y las pusimos a dialogar en este dossier, que todavía no tiene esa impresión, no es un hecho material aún, pero bueno, como Dante, venimos acá a conversar con los que sí lo tienen. Los presento, se presentan: Dante de Urbe, Male de Hologramas Lupin, José de El Porvenir y Leo de los años 20. No me equivoqué, pasó el momento que tenía que pasar, así que yo voy a arrancar provocando un poco. Pienso que la revista peca por momentos de ser un gesto nostálgico por la propia incapacidad para pensar e imaginarnos el futuro. Y bueno, volvemos a fetichizar el papel como una derrota generacional de no haber inventado la tecnología de época que nos permite emanciparnos de la apatía que nos toca vivir. Un poco a mí me pasa eso. Veo como un cierto fetichismo, cierto snobismo de volver a la revista y sentirnos como estamos conversando de las cosas profundas. Estamos hablando de la conversación que hay que tener. Tiro la piedra, que cada uno la agarre. Mal. Pero puedo preguntar por qué 3.500 caracteres. Porque nos queda más o menos cómodo para que no se fue un criterio editorial. Fue súper editorial. El primer criterio editorial de la revista Potencial. Sí. ¿Es nostálgico el gesto de la revista? No, yo creería que no. No, de hecho hay un esfuerzo como por desteñir de nostalgia algo de la militancia, y me parece que abrirse a discusiones, a hablar de imaginación y hablar de futuro, que es un poco lo que hacemos en el primer número de Hologramas, que de hecho en su nombre tiene ahí como un componente más futurista, si queremos. Es un esfuerzo así como no nostálgico. Nosotros, bueno, ya venimos haciendo como algunas cosas con las revistas y venimos discutiendo esto de la vuelta al papel como título, porque es muy tentador, o sea, es como capturante, pero bueno, varias cosas ahí, ¿no? Por un lado, hablar de una vuelta sería un poco injusto, teniendo en cuenta que siempre hay revistas, de hecho acá hay varias disponibles para leer y para acceder. Sí, tal vez de lo que hay una vuelta, y que hace un rato lo decía José también, es como de un interés político, quizás generacional, por algo de la revista. Y con generacional no me refiero solamente a algo etario que justo a nosotros nos reúne, sino generacional como de un conjunto de personas que se tienen que hacer cargo de una serie de problemas en una época, ¿no? De hacer cargo, no sé, tal vez es demasiado decirlo así, pero como que tienen que hacer algo con los problemas de una época, por ahí algo de eso define algo de la generación. Y me parece que hay un interés político por volver a algo de ese formato, no sé si para discutir las cosas profundas, porque digo, un stream de 3 horas también llega a tener una profundidad y seguramente más o menos, o sea, no sé, pero sí nos interesaba algo del tiempo, que te genera, como de hacerse el tiempo, que te genera algo de lo impreso y
Y ni hablar de la escritura hecha pensamiento, o sea, del pensamiento hecho escritura. Se me viene algo de los que tuvimos como experiencias de militancia universitaria, por ejemplo, hay algo de, bueno, hablar en una asamblea, por ejemplo, que es un potrero de bueno, tenés que prepararte para poder decir algo, como una idea. Sí, más que una perfo, como poder pensar qué es lo que querés decir y transmitirlo en un lugar, y de alguna forma la escritura también es un potrero de la política, y tal vez eso es algo que en el último tiempo quedó medio dejado de lado, por lo menos para una generación, y que nosotros teníamos ganas de recuperar la escritura como potrero de pensamiento político. Y ahí nos encontramos con algo de la tradición. No sé si estaba en el origen de la idea de una revista. Una vez que apareció fue como, claro, todo esto que aparece acá sobre la mesa, bueno, tiene como una cadena hacia atrás de esto, de distintas formas de hacer política y de discutir, y que narran una época, ¿no? Discusiones de una época, y creo que esa es un poco la intención. No, sí, yo creo que hay cosas que no son excluyentes, como decía un poco Male, como que la profundidad se puede dar en distintos formatos. Yo celebro bastante la intermedialidad, que podemos estar hablando acá de algo escrito en papel. O sea, creo que no hay formatos excluyentes, sino que hay diálogos y retroalimentaciones. También lo que pasa de Porvenir es que, bueno, yo tengo 34 años, soy de las más jóvenes de la revista, están de 34 a 45, capaz un poco más, y la verdad que hay una elección estética y política de no hacer un programa de streaming. O sea, creemos que nuestra elección es hacer una revista. Y respecto a eso, creo que hay debates que son muy fructíferos, que se pueden dar en el diálogo entre revistas, como lo que estamos haciendo Urbe, Hologramas, Los Años 20, Bordes, que nos juntamos el lunes pasado en la Biblioteca Nacional a dialogar sobre distintos temas. Y Crisis, perdón. Y hay un formato, o sea, creo que hay algo de la revista que también puede pasar con el libro, ¿no? Que tiene que ver con la coralidad y las voces, que muchas veces en el formato audiovisual o solamente oral no se puede producir, que tiene que ver con algo de la curaduría del texto, ¿no? Hay diálogos entre, o sea, una revista imprime, como decía Male, un tiempo de lectura, un momento en el que vos te guardás, tipo, bueno, yendo al trabajo, yendo a otro lugar, podés leer por fragmentos, no tenés que leerlo completamente. Y también hay algo curado y pensado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el primer tomo de Porvenir, hablamos sobre las élites. Y creo que hay muchas voces que hablan sobre eso de distintos puntos de vista, y hay algo del formato de la revista en la temporalidad que implica leerlo, que te permite que haya un diálogo y un ensayo coral entre las distintas voces. Y también esto lo decía el otro día Coan en un programa en la Futurock, que decía eso, ¿no? Como no hay algo nostálgico. Primero, en algún punto es hacerse cargo de la generación en la que somos, ¿no? Como a mí me pasa un poco eso, que somos medio millennials y vivimos un poco en eso. Y también hay algo que a mí me cuesta mucho, y no tengo una posición tomada, que tiene que ver con la capacidad de atención y el tipo de exigencia de lectura que te permite lo escrito. O sea, no sé si es nostálgico o no es nostálgico, pero Coan decía esto, ¿no? Cuando uno aprende y lee sobre el papel, lo lee de manera diferente. O sea, yo leo en virtual, leo en el ebook y no me queda de la misma manera, no tengo la posibilidad de tomar nota, de marcar, que es algo que tiene Hologramas también, esto como, voy a tirar el chivo, pero que tiene la revista que está muy bueno y que se agradece, que es la sección notas, que es la posibilidad de intervenir la revista, o sea, eso se agradece mucho. Así que eso es lo que voy a decir por ahora. Me acuerdo que eso lo decía Vanoli también en un momento, creo en Twitter, tipo que decía, tengo la sospecha de que lo que leo en el e-reader no lo retengo de la misma manera, y él como, o sea, no tecnófobo, viste, como cero eso, pero tipo tiene otra materialidad, del mismo modo que tiene otro tiempo. Que qué sé yo, lo digo de una revista que es digital, entonces por ahí está como medio entre una cosa y otra. Pero también en Urbe trabajamos o buscamos trabajar con textos de extenso formato, o sea, es un poco la búsqueda es por textos que sean más largos, que bueno, también es otra forma de intervenir en el tiempo, me parece. Sí, yo, o sea, estoy de acuerdo un poco con lo que dijeron. En todo caso, sí sé que nosotros no lo pensamos como una vuelta, porque
porque ya de por sí no somos parte de una generación que necesariamente haya crecido con revistas en la mano o de una vocación de volver a lo que se hacía antes. Pero sí creo, y no con ánimo de polemizar con las revistas digitales, pero el hecho de hacer una revista en papel ya de por sí implica, para mí, una dificultad extra. Es una toma de decisiones muy grande, que puede estar en lo digital, pero no obligatoriamente, y lo material sí lo implica. No solo casi de producción, de costos, de decisiones estéticas, de conocimiento realmente muy de oficio, sino, como con lo que decía José, de curaduría, que supongo que hay algo en la manera en que circula hoy los textos, la información, que cobra un lugar de importancia. La idea como de, bueno, nosotros seleccionamos 10 autores, no sé, hay muchísimos más, pero bueno, es nuestra selección, es nuestra curaduría, y dentro de lo que es la extensión absoluta del mundo digital, creo que eso le da incluso una eficacia mayor o como una mayor importancia. Como hay algo también de que esa dificultad te obliga a salir un poco, te obliga a salir a buscar al lector. Quiero decir, esta revista se vende. Entonces, no es por hacer una apología de mercado, pero cuando hay que vender algo, también vas a buscar a quien te quiera leer. Y tratar de convencer de que te lea. En internet eso puede estar, pero muchas veces no. O también a veces la recompensa es que te liken, y eso no implica que te lean. Tampoco que te compren es que te lean, pero me parece que sí hay un mayor compromiso con el objeto, por lo menos. Sí, pienso en Sonia Budassi, que si no me equivoco, ella edita la revista de Diario Ar. Ella decía algo así como: es una intervención política el hecho de editar una revista. Uno está decidiendo colocar ciertos elementos, ciertas notas en la revista, y está en definitiva construyendo una postura política en eso. Y pensaba con lo que decía, bueno, en esta cosa de la dificultad para leer una revista, pensaba también en los discos. Yo soy un gran consumidor de discos físicos, CD, y digo, uno se topa con la dificultad de escuchar temas malos, temas cortos, temas ruidosos, temas que uno quiere pasar, pero en definitiva cuando termina el disco entiende que el autor o la autora está queriendo dejar algo, y me parece central esto de, bueno, detrás de la revista, detrás de esta selección de autores que fueron a buscar para editar, hay un mensaje del editor, en definitiva hay una curaduría, hay una poesía del editor que está queriendo decir algo, con notas que quizá hablen en lenguajes diferentes, pero bueno, en su conjunto arman algo que los trasciende, que trasciende solamente la nota. Digo, el diseño de hologramas, a mí la etapa de Sonic 20 me fascina, la textura que tiene por venir. Digo, será un fetiche, no sé, yo un poco polemizaba al principio, a mí me parece genial agarrar el porvenir y me invita a una lectura automática. Pienso en eso, ¿viste? En el concepto de la revista en sí, y cómo termina dialogando en un todo, ¿viste? No sé si lo pensaron así, En nuestro caso, bueno, escribimos una editorial y ese editorial lo pusimos en circulación, o sea que en algún punto los textos que hay, que por ahí está bueno aclarar, solamente uno es de alguien del Club Lupin, que somos quienes hacemos la revista, el resto son todos invitados. De algún modo responden, dialogan con ese editorial. Así que sí, hay como una cosa englobadora, por decirlo de algún modo, y después otras que se agregaron después de recibir los textos. Eso también es algo que permite por ahí el hecho del impreso, ¿no? Como va y vuelve. Y de hecho, volver al texto como posibilidad. Pensaba, esto nosotros lo presentamos en marzo, estamos en julio, y ya el texto volvimos más de una vez y en más de una conversación, y cada conversación un poco actualiza también lo que tenemos para decir de los textos que hay ahí, o le da otro marco distinto. Y no sé si eso es algo que sucede con los formatos digitales, como que uno pueda volver a algo de hace 4 meses con esa facilidad que te da el hecho de, bueno, está sobre la mesa, qué sé yo, y es circulable. Igual no para ponderar eso, lo impreso por sobre lo digital, simplemente como una diferencia. Y después en términos de circuito, también es un circuito nuevo, a mí eso me pareció súper interesante, como bueno, de librerías, de editorial, de eso, ideas de diseño, qué tamaño querés, qué letra querés, que se pueda escribir ahí o no, que tenga margen como con espacio para anotar, como una serie de cosas que
no las pensamos cuando tomamos la decisión de hacer una revista y fuimos confrontados a ellas en el momento de hacerla efectiva. Y que bueno, abren a la imaginación eso, como por ahí no estábamos pensando tanto en, qué sé yo, el tamaño para ver dónde se lee y a partir de eso aparecen otras cosas. Y además, para mí hay algo también que constriñe mucho en la selección y la elección. O sea, estamos en el siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, se escribe y se escribe una parva de cosas, se escribe constantemente, quizás más que en otros siglos, en simultáneo. Y para mí hay algo de la elección que también se puede dar en el formato de la virtualidad. No sé si conocen de Syllabus, la página de Syllabus, que vos pagás una suscripción, elegís los temas, la medialidad, lo que querés recibir, y en una semana te dan tipo como 10 notas para que vos leas y son esas, como escapar un poco del algoritmo, ¿no? Y tiene que ver con esa búsqueda que me parece que todos estamos teniendo, que es como, che, yo voy a leer esto acotado, no tengo que saber todo, entonces hay como una fe y una confianza en la editorial o en la persona que escribe o en el comité editorial, decir, che, yo voy a leer esto. Quizás hay un montón de notas más para leer, pero hay como algo de la elección que creo que calma mucho la neurosis de época, ¿no? Como qué es lo que me está faltando, qué es lo que no leí, que para mí hay algo, no sé si es nostálgico o no, creo que tiene que ver también con los sujetos de épocas que somos, que para mí la revista lo cumple muy bien como un libro, ¿no? Como eso. Sí, pensaba que hay algo en internet que no me gusta de publicar en internet, que es lo que hago, que es que, primero la cuestión de la relectura. Me cuesta mucho encontrar notas viejas hasta en mi propia revista, digamos, aún con el buscador. Pero además, internet tiene una cosa de que todo es idéntico, como que no, todo ocupa el mismo espacio en algún sentido, ¿no? Incluso si no es visual en la página, bueno, está constreñido por los límites de la pantalla. En vez de por esos otros límites que vos ponés cuando imprimís, que los definís vos, el del tamaño, la selección, el orden, o sea, todo eso, esa serie de imposiciones o claves de lectura que vos das en la línea de la cuestión de lo editorial, ¿no? Cómo organiza una lectura, propone una lectura. Y también para mí como que eso pone unos límites, tipo esto va a empezar acá y va a terminar acá, vos después podés leerlo en otro orden probablemente, pero das un lineamiento a seguir o un parate para la discusión. Y en la revista digital me pasa que, bueno, siempre va a haber una próxima nota, ¿viste? Como siempre va a seguir, están todos en el mismo lugar. Bueno, algo que no dijeron, pero las revistas en papel, por ejemplo, los años 20 tienen cosas visuales también, de artes visuales, de imágenes, que es un formato que a mí en internet no lo logré hacer bien todavía. O sea, lo hemos intentado y no sale de la misma forma que en el papel, tiene otra textura, otra pregnancia. No funcionan las fotos en internet, no sucede nada, no hay erotismo, o sea, un poco hay un texto que lo nombra bien, el erotismo que tiene la textura, no es un capricho. Bueno, Instagram te recorta todas las imágenes al mismo tamaño, por ejemplo, o sea, inmediatamente te corta la base de selección. Y también eso, algo alrededor de que una revista en papel tiene principio y fin. Siento que eso permite incluso una lectura de conjunto y de diálogo. Digo, las imágenes, las fotografías, las pinturas de este primer número, de alguna manera obligatoriamente dialogan con los textos por encontrarse en el mismo espacio. Y en general las páginas, los blogs, es difícil el principio y el fin, lo tienen, pero a la vez es una inmensidad vertical que incluso eso, ¿no? Es más difícil leer, como hacer un juicio de una revista en digital teniendo una visión de conjunto, no sé, justamente por esa especie de infinitud. Y sin embargo es más fácil pensar eso, el número 1 de Porvenir o el número 1 de Hologramas es como más aprensible. Sí, yo pensaba en el concepto este que Woco menciona a diario, que es soberanía cognitiva, ¿no? Como esta cosa de, apagar un poco el mundo entre el Estado y el mercado y evitar una isla en la cual uno recupera cierta soberanía y cierto tiempo de sí mismo para laburar cognitivamente su propio ser, ¿no? Y bueno, un poco pensaba con esto de que la revista te va a buscar a vos o vos vas a buscar a la revista. Yo siento que es al revés, uno llega a la revista y las noticias, las notas digitales medio que te invaden, las placas de Instagram, hay algo como medio un loop de serotonina que te arrojan en la cara, que es muy sanador para mí volver a la revista o ir a la revista, como quieran. Me pasa eso, ¿no? ¿Viste? Como apagar el loop de serotonina y de presente. Esto lo decían también en los años 20, hay como un loop de presente continuo, como que nada termina, está todo en un presente y no podés encadenar tradiciones, no podés encadenar identidades. Las revistas, también lo decía Male,
terminan recuperando una tradición en la Argentina. Podemos hablar de Contorno, de Punto de Vista, 1000 revistas que nos trascienden a nosotros, nos preceden. Me parece que un poco el ejercicio de anclar esa tradición es repotente. Estudiando un punto de vista más que preguntando, perdón. No, sí, igual digo, para nosotros es casi un programa en cada ensayo. La revista es más sobre disciplinas artísticas. Y en general en los ensayos siempre se tiende a una búsqueda de esa historización, como justamente para, en todo caso, por lo menos para construir un relato sobre el presente, de bueno, qué es lo que hizo que lleguemos hasta este punto, o cuáles son las tradiciones, o de dónde están las herencias de eso, de trazar algún tipo de genealogía. Desde el lugar de la edición hay un poco de insistencia en eso. Bueno, vamos a hablar de cine, vas a hablar de una película, bueno, ¿con qué estoy dialogando de eso hacia atrás? O cuál es la escena, porque creo que eso también permite reconstruir para un lector que no necesariamente está 100% en tema. Pues si no se da un poco que un texto es solamente para el que forma parte de ese mundito. Siento que si trazás algún tipo de historia es comprensible, porque también en general que las disciplinas tienen historias paralelas, no sé cómo se parecen, incluso si uno piensa hace una historización política y va de la mano con la artística, digo, con sus tensiones y todo, pero es fácil, digo, si uno piensa en el cine argentino de los 80, lo pones al lado de Alfonsín, digo, como no existe esa separación absoluta. Entonces eso me parece como... Bueno, igual en las revistas positivo. existió un poco más, tipo revistas literarias, revistas de cine, revistas políticas, y yo creo que justo estas, las nuestras, son revistas, o sea, yo las defino siempre como político-culturales, tipo al mismo tiempo una cosa y otra, que creo que sí es no novedoso en la historia argentina, pero sí el hecho de que, o sea, Porvenir y Holograma salieron más o menos al mismo tiempo, los años 20 también, todas el año pasado, y las tres, y Urbe también digital hace un par de años más, pensando como para mí esas dos dimensiones sin separarlas, que creo que es como funcionó tal vez más en otros momentos de revistas más disciplinares específicamente. O sea, no sé si, aún si los años 20 trabaja bastante cuestiones de cine, no es una revista de cine como hay otras revistas de cine. No porque eso sea malo, sino porque creo que es como tal vez otra forma de pensarlo u otra forma de intervenir. O sea, también estamos en un momento un poco desértico para las intervenciones, ¿no? Donde es medio difícil pensar cómo interviene una persona o una organización, un grupo, porque no, ninguno de nosotros lo está pensando individualmente. Sí, en ese sentido me das como un pie Hologramas, que es la revista del Club Lupín. El Club Lupín es una organización que también recoge algo de eso, de político, cultural, pero por una cuestión que me parece que es por lo cual también las revistas aparecen así, de que hay como una necesidad de poder encontrar como una clave de época, no sé, alguna cosa así, que no sea la que se nos impone en este momento, como la que parece como digital, absoluta e incuestionable, sino como que otras cosas están pasando, que otras cosas se están diciendo, y nos parecía que no alcanzaba solo con el derrotero político para como trazar esa imagen, digamos, ese mapa. Que había que ir a ver qué estaba pasando también en otros espacios que son igualmente políticos, pero no la política, digamos, una cosa así. Y por eso estaba como lo cultural en escena, incluso cuando pensábamos en la organización. Y después en Hologramas, bueno, un poco está esa búsqueda también de más como capturar algo de la época y no tanto como circunscribirse a un recorte medio disciplinario, no sé, como algo así. Y después, pensando en lo que vos decías antes de si es nostálgico o no es nostálgico, la verdad es que para nosotros fue algo re nuevo. O sea, lo que él dice, como no es que estamos volviendo a algo, fue algo re nuevo que abrió un montón de cosas nuevas y que incluso nace del entusiasmo, digamos, no no sé, como la apreciación de un tiempo mejor o algo así. Así que, sí, no es nostálgico. Igual lo de la época, cortito, pero es como un problema que piensan las revistas también, ¿no? Tipo, cuando nos empezamos a encontrar es algo que veíamos y hasta pensaba que está en los nombres. Tipo, los años 20 señala a nuestros años 20, pero claramente es una referencia a los años 20, 1920. Porvenir habla de futuro, como lo repensaba que está hasta ahí apareciendo. O sea, el hecho de si es nostalgia o no es también un problema tematizado por las revistas. Sí, diría. incluso en sus títulos, eso no lo había pensado. No, y las editoriales
Revista Burbet es pensar narrando la la época, época, narrando sí. la época. Exacto. Sí, pero en las editoriales hay palabras que se repiten, digo, siento que esos diagnósticos o mismo los editoriales que hacen ustedes con Urbe medio mensuales y aparecen los mismos problemas, incluso desde enfocados de perspectivas distintas, pero aparece el tema de la imaginación, no sé, como en todas directamente. Y hay algo que para mí no hay que desdeñar que tiene que ver con las consecuencias no deseadas de la acción a lo Weber, que tiene que ver con todo lo que se produce, que no es solo la revista, ¿no? El otro día nos juntamos el lunes, que era fin de mes, tardecita, hace un frío de cagarse, y estábamos personas de distintas generaciones dialogando y esperando qué tiene el otro para decir, ¿no? Porque creo que a veces lo que se escucha mucho entre generaciones es, che, no, los pibes están en cualquiera, o che, los grandes, y capaz que no, hay que salir un poco de esas categorías. Se habló mucho de entusiasmo, se habló mucho de ambición, sin caer en ingenuidades. Creo que para mí en este contexto es para destacar como la voluntad de seguir escribiendo, seguir pensando en conjunto. Creo que es importante como no caer o en escepticismos o en cinismos. O sea, yo creo que al menos desde la revista de Porvenir, como somos muy defensores de eso, y creo que hay algo también de la grupalidad lo que está generando que aboga un poco a eso, ¿no? Como imaginación por ahí es algo que une lo político y lo cultural, ¿no? Como imaginación política, imaginación estética por ahí, que en el formato artículo o ensayo por ahí es el nombre que le va mejor, aparece mucho. Tipo, los ensayos son intervenciones desde la imaginación política, desde la imaginación cultural. bueno, el texto mamotreto que está en los años 20 lo escribe Milagros Porta, que no sé, tiene 20 y pico y es brillante. No sé si Recomendamos altamente. No me gusta que lo recomienden ustedes, queda menos. No, pero de verdad, es como que. Claro. A ver, Y es re una intervención de época, además. Es Es una como re una intervención de intervención época. polémica y todo. Tipo, eso me parece que está buenísimo también. Una cierta vocación de, o sea, intervenir es eso, es intervenir en un debate, en una polémica, de alguna forma u otra. Como con cierta ambición. Bueno, justo ambición es una palabra que trabaja el texto ese, Sí. pero... No, digo, para mí también algo muy, muy interesante de ese texto, y ahí como quizás si traigo más como agua para los años 20, pero que tiene que ver con que justamente pensar la ambición desde lo estético y una reivindicación, no de cierta autonomía porque es imposible, pero sí de que, no sé, las distintas disciplinas artísticas dan su campo de batalla en la propia disciplina. Y digo, la ambición estructural no es necesariamente imaginar un programa político o cuáles tienen que ser las políticas del próximo gobierno, es pensar qué puede hacer un escritor básicamente para escribir cosas mejores o para escribir un buen libro, y vincular eso con la imaginación o con la ambición política. Bueno, me parece como muy fértil, y en todo caso algo que desde los años 20 creo que es como nuestro campo, no sé, como tratar de encontrar esa especie de pensamiento propio de cada arte. Y que eso no está desvinculado de lo político, pero tampoco subordinado. No es que un libro tenga que bardear a Milei o para necesariamente ser, no sé, o contestatario o tener imaginación y ambición. Y además como que hay cierta astucia también en el mamotreto para mí, porque tiene que ver con que hay algo de lo inabordable, que lo que te genera es que, como bueno, ella cita un poco lo de la ley bases, ¿no? Como la dificultad. Me acuerdo que cuando salió la ley bases era como empezabas a leer y estabas entre que me angustio, tipo, tiro el celular, tipo. Y hay algo de eso que está bueno para pensarlo desde nuestros propios movimientos políticos, de algo que sea como muy ambicioso y estructural, que te permita como no dar lugar a la intervención, ¿no? Como que es algo, eso me pareció muy interesante del texto para pensar lo político. Eso. Me olvidé lo que iba a decir, pero pensaba leyendo el texto anterior, El Fuego, esta idea de, bueno, estamos, ya me acuerdo lo que quería decir, la política, dejamos de ir a buscar a la política un poco imaginación, porque la política nos devolvió llanura y chatez. Entonces un poco celebro como que la diagonal en la cual estemos imaginándonos un futuro sea a partir de la tradición literaria, de la tradición gráfica. Nada, un poco yo hablo en nombre de la política más tradicional, porque nuestra revista se tiende un poco más hacia eso. Y la verdad es que se perdió, lo hablábamos creo antes de empezar a grabar, la potencia erótica para cautivar, para que alguien se quede leyendo tu texto, para que alguien te escuche.
más allá de los mecanismos de divulgación de un stream, de programas, de recorte. Hay una falta de líbido real, no esta serotonina que te extrae en la red social, que creo que acá está lograda, por lo menos intenta prefigurarse ahí en la libido entendida como un erotismo que realmente convoca, que se puede tocar, que tiene textura. Venía pensando en eso mientras hablabas vos. Y también pensaba en el almacenamiento. Creo que en un momento, ese texto que nombraba recién, habla de, a dónde va en este capitalismo de plataformas. El video que subimos ahora a YouTube, que estamos haciendo acá, que probablemente no está en ninguna, de hecho no está en ninguna tarjeta de memoria, ahora que estoy pensando en voz alta, va directamente a un servidor capaz en Noruega, y esto lo tenemos acá, y el mecanismo para almacenar la información que construimos colectivamente, es un poco es disruptivo, no sé, es emancipador, no sé qué palabra ponerle que no peque de romantismo sonso, sino realmente es, la tecnología de época me impone esto, yo trato de trazar una diagonal almacenando, eso, me quedé con la palabra almacenar. Sí, ahí ese texto que es de Pablo Martín Weber, que es cineasta, medio que el cine tiene esa pelea ya casi en su materialidad, porque es muy caro y por su manera de conservarse. Esto es como una pequeña batalla del mundo del cine, pero es reclamar que Argentina, desde el Estado, no impulsó una cinemateca. Eso implica que el cine argentino está en la mitad perdido y la mitad en malas condiciones, y depende de aventuras individuales que se dedican a conservarlo por amor al cine. Entonces, ahí creo que más que ningún otro arte me animaría a decir la cuestión básicamente de control y preocupación por lo material, condena a que no haya una memoria o una historia si realmente no se tiene en cuenta. Entonces, si no se conserva el fílmico de las películas, el cine argentino se pierde. Y en todo caso creo que el texto de Weber trata de traerlo para acá y pensar, el servicio de la nube de Amazon, es un poco lo mismo, las películas que se hacen ahora, que uno piensa que es como una tarjeta de memoria dura para siempre, no, alguien tiene que ocuparse. Entonces, en 30 años va a haber cine argentino de esta época y alguien tiene que estar pensándolo. ¿Creen ustedes? Perdón. No, iba a hablar de la tradición, me quedó muy a mano la palabra también, y hay cierto discurso que entiende o que hace un análisis de época en el cual, a partir de la muerte de Francisco, a partir del Mundial de 2022, hay un cierto recupero de la tradición y un cierto vuelco a la tradición argentina. ¿Ustedes ven eso? ¿Lo discuten? ¿Lo conversan? Creo que si lo vemos tan claro es porque un poco ya pasó también. Y que ahora hay que volver a tirar las cartas, digamos, de con qué lenguaje nombramos algo que represente lo que hace, como ese momento más de tradición y como de volver a lo nacional, qué sé yo, en ese momento nos representó como una recuperación, si se quiere, de autoestima militante, política. Y ahora me parece que ya lo vemos tan clarito, hay que estar pensando como cuál es el próximo gesto. Vos hace un rato decías de pensamiento propio, a mí me resonó mucho eso por algo de ¿cuál es el próximo gesto como de afirmación, de autoestima, de ambición política? Que me parece que el gesto de hacer una revista un poco lo recoge. Creo que no iría tanto por el lado de la tradición. Eso no termina de marcar las diferencias que tal vez en este momento son importantes, ¿no? Como que hay algo de lo nacional que está... Claro. Igual, para mí es una modulación en otros usos de la tradición por ahí, o sea, no deja de haber uso de la tradición, tipo el kirchnerismo también usó de otras formas las tradiciones del nacionalismo, de qué sé yo, en discursos, el kirchnerismo se volvió a cantar Patria sí, Colonia no, que es un montonazo, o sea, ni siquiera por reivindicar solo eso, pero por pensar hasta qué punto eso va mutando con el tiempo, y creo que esta es como una nueva fase de eso, y también estoy de acuerdo con que, y después de eso qué, ¿no? Porque es fácil, creo, que quede como en el gesto o en lo estético, tipo en el canto, en el... Claro, sí, o sea, es muy fácil decir, no sé, tipo Dios, patria y familia, y es muy difícil hacer algo con eso.
o pensar eso, qué sé yo. Y que diluye diferencias que me parece que son sustanciales Es que y que hay total, que sí, problematizar. Algo. ¿Qué diferencias hablas ahí? Por ejemplo? Bueno, para empezar, diferencias políticas, sí, como la estética de lo nacional reuniendo lo que está roto problemáticamente, política, conflictivamente roto. Bueno, no sé, tal vez hay que seguir con ese problema, ¿no? Y no teñirlo de bandera, no sé, agruparlo. Una cosa de imaginación que dijiste antes, nuestro primer número es sobre, o sea, el disparador fue la imaginación política, algo que discutimos mucho como, bueno, será muy hippie, pero la verdad que nos parecía importante traer ese concepto o sea, fue un poco lo que nos surgió, digamos, escribir como algo de poner en discusión una sensación como muy posibilista de la política, muy de administración de lo posible, y no por restarle como valor al factor posibilidad de las cosas, que obviamente es relevante, sino que no sea como, o sea, termina siendo una posición que a veces es muy cínica en la política, e incluso en nuestra generación, ¿no? Como de lo que se puede y lo que no se puede, muy limitante. No sé, lo pienso mucho como en esto que se pregunta ahora de, bueno, ¿y si sale bien? ¿Y si sale bien? Y por ahí no es una pregunta que cabe a todo, ¿no? Lo de si es posible o no es posible. Es posible que salga bien, qué sé yo. No sé, uno sospecharía, ¿no? De lo que sale bien, de la estabilidad, como de que parece ficcional, insostenible y demás, pero además no sé si es la pregunta correcta, como de, bueno, algo de por cuánto tiempo, a costo de qué, a qué estamos dispuestos, o sea, a qué precio estamos dispuestos a pagar ese y si sale bien, estamos dispuestos a pagar el precio de recorte de capacidades estatales, de pérdida de soberanía, de jubilaciones de miseria, de financiamiento de las universidades. Bueno, creemos que no. Y ahí hay una posición política que no tiene que ver con el posibilismo. ¿Es posible pagar ese costo para una estabilidad económica? Aparentemente estos meses muestran que, por lo menos durante un lapso de tiempo, es una posibilidad. Y sin embargo hay una posición que es que no, que ese no sea el costo a pagar. Y eso te obliga a pensar como algunas alternativas fuera de solamente el marco de lo posible, ¿no? Un poco en ese sentido evocábamos algo de volver a traer la imaginación política medio vinculada a la ambición, a la autoestima, como posibilidad de imaginar alternativas en un marco político que viene un poco determinado como por cálculo de conveniencias, de posibilidades, de éxitos. Total. Y que no, nos da ganas de abrir una conversación como para ir desarmando y sacándonos esas ropas un poquito, porque es poco entusiasmante. No sé. Sí, es que yo ahí como tirando pared, creo que la autoestima nacional, y por eso yo llego a la tradición de ese lugar, como la recuperación de la autoestima, y cuando te haces la pregunta, ¿qué estamos dispuestos a perder, a costo de qué? Me parece que una buena puerta de salida, que abre una conversación interesante, es bueno, el autoestima nacional para mí aparece ahí como para ponerle un freno al posmodernismo, no sé, a que todo igual, al relativismo, como hasta qué punto te dan igual las cosas. Bueno, en la idea de nación, que no la tenemos clara probablemente, en la idea de patria, me parece que hay una salida, que siempre la hubo, tiene razón Dante, no es un debate nuevo, pero bueno, ahora pareciera haber como puede ser una pose, puede ser una moda, muchos llaman. Acá Octavio Majul, en hologramas, me acordé, por eso lo fui a buscar, por eso hablé de la tradición, dice: Don Facundo, algún día en esta loma vivirán hombres que no sangran y mujeres que no aprendieron a llorar. La cita de Marechal. Que, nada, en definitiva, digo, la revista está dialogando con una tradición. Nada, a mí me parece muy potente hablar de tradición todavía, no como una pose, sino como una praxis política que todavía no se tradujo en el plano político, que es un poco el que me interesa discutir a mí. Pero bueno, será una conversación más... Por las dudas, yo no creo que sea necesariamente una moda, ¿eh? O sea, solo lo aclaro. Digo digo, que hay un discurso que entiende que es una moda, ¿no? No sé. No, y, o sea, para mí, por ejemplo, algo de las revistas fue encontrarse con una tradición que por ahí uno no tiene tan a mano, como la tradición por ahí más del ejercicio militante, ¿no? De las organizaciones, eso estaba muy presente. Y esto fue como otra parte del universo político que nos compone, que es más el de la escritura, los espacios de pensamiento, de discusión, de intelectuales, que incluso muchas veces en los márgenes, como en ese sentido me parece que, por supuesto, volver a la historia y recuperar algo de la pregunta por la nación y en sus... pero sí más, lo que decía antes es en el sentido de esto de pose, ¿no? Como la pose
Argentina nacional que disuelve diferencias producentes, digamos, de horizontes más igualitarios. Y bueno, no sé, habría que... Sí, que rever. uno puede ver a la vicepresidenta del país Claro. sobreactuando algo de esa idea de lo nacional. Entonces, creo que ahí, bueno, a veces se hace la distinción entre tradicional y tradicionalismo, como bueno, lo tradicionalismo es algo cerrado y un par de gestos, y lo tradicional, no sé, es simplemente una genealogía. Pero ahí, bueno, no algo que se cita siempre, pero bueno, digo, la frase de Borges es nuestra tradición es el universo. Bueno, ahí incluye lo universal, pero también dice nuestra tradición. Entonces, creo que en esa tensión hay algo productivo para pensar, como bueno, hay algo nuestro, pero eso nuestro no es cerrado, no es esto de ahí, no, esto es toda una operación de la CIA, eso es el imperialismo liberal anglosajón. Digo, siento que eso, sí hay algo de época en eso que para mí es un poco, no sé, como un poco restrictivo a la hora de pensarlo, como eso, una especie de nacionalismo excluyente. Pero sin duda hay algo propio o una tradición que está dispuesta o está abierta a modificarse, no sé. Pensaba que justo el debate sobre la cuestión de lo nacional o la tradición se dio históricamente en revistas en Argentina, tipo en las revistas literarias, en las revistas políticas de los 70, no sé, tipo Horacio González como un nombre asociado a eso. En los Sí, años además- 20, un montón. Claro. Además hay un Nosotros. gesto, o sea, a mí me resuena mucho, creo que es no me acuerdo si es en qué es la tradición de Agamben, que tiene esta definición de tradere, que es eso que se entrega de mano en mano, ¿no? Como que hay un gesto analógico también en esta cosa de recibir algo y recibir algo como un gesto modesto. O sea, nosotros decimos algo desde un lugar, no venimos a decir la verdad de nada, es como... eso también me parece interesante para pensar la tradición. Y después algo que también quería decir medio arbitrariamente, caprichosamente, que estaba pensando escuchándolos, que, o sea, tiene que ver con... bueno, ahora se me fue de la cabeza porque me puse muy nerviosa, esas cosas pasan. Pará, voy a pensar, Galen de última después. Te robo con lo Ahí de me editan, Nación. obviamente. No, te robo con lo de Nación, que tanto el texto de María Pía como, si no recuerdo mal, no me acuerdo si es el de Fede Vázquez o el de Marcos Schiavi, que están en hologramas, que un poco varios de los textos van como a interpretar algo de la victoria de Milei o de nuestra derrota o de qué pasó ahí como con nuestro quehacer político y demás. Ponen en relevancia como, creo que María Pía literalmente dice como Argentina tiene las joyas de la abuela, como volver a dimensionar algo de la nación más allá como de la tradición y la pose estética o lo que no es pose, igualmente, digo, como saliendo del debate más cultural de la tradición, eso, ¿qué tiene esta nación, no? Como volver a traerlo en la escena que se diluye de cuántas cosas por nuestra tradición democrática, universitaria, de país largo y ancho, son un valor, ¿no? Y realmente están como siendo muy amenazados. No sé, como los textos estos lo reponían un poco como una discusión que por ahí no está tan en agenda dentro del número, pero que igual me parece que está bien como volver a traer al valor. No sé si eso te Ahí dice. volvió un poquito. No, que tiene que, bueno, viste, uno se reprime totalmente, dije arbitrario, no lo voy a decir, pero que tiene que ver con, o sea, con la voluntad, ¿no? A veces me pasa mucho pensando en los espacios políticos y de hecho como ahora con Cristina Presa, ¿no? Como todos estamos pensando, bueno, qué hacer, cómo actuar, cuál es la manera... Y hay un montón de cosas pensando en el erotismo, ¿no? Y confrontando con el tema de la voluntad, como muchas veces la voluntad y el exceso pensando en el voluntarismo va en contra del deseo, ¿no? O el erotismo, o las cosas que suceden y se nos escapan por fuera de lo que deseamos. Como que hay muchas cosas que están sucediendo y suceden mientras estamos pensando qué es lo mejor que podemos hacer. Y en eso, no sé, hay dimensiones como la historia, donde te ubican un poco en, bueno, como un poco más de calma, un poco más de paciencia, que es interesante y creo que el formato de revista también es algo que permite eso, ¿no? Como, no sé, algo de esto lo retomo en relación a esto que vos decías del erotismo y también de, no sé, yo creo que a veces me lo digo a mí misma, ¿no? Yo soy una persona bastante de voluntad y también bastante entusiasta, entonces a veces pensar con otros y darse cuenta que hay un montón de cosas que suceden
por fuera de eso alivia un poco también para pensar como más tranquilos. Y también lo pienso en relación a la escritura en sí, todas las cosas que suceden por fuera de, no sé, por ejemplo, el género del ensayo es un género que uno puede escribir sobre un tema en particular y con ese género estar hablando de un montón de otras cosas que no tienen nada, o sea, como que el tema es un poco la excusa. Se me viene, por ejemplo, el texto que escribió Manu Cantón sobre Jokic, el jugador de básquet, ¿no? Que quizás yo ese texto, o sea, bueno, yo un poco lo amo a Jokic, pero digo, todo lo que viene detrás, ¿no? La defensa de eso, como una, claro, y capaz que no te interesa el básquet, nunca viste NBA, pero hay algo de eso que resuena. Creo que hay algo de eso también del género ensayo de la escritura o de la conversación que escapa un poco a la voluntad, ¿no? Como que a veces ir con el tema es como, bueno, que creo que a veces los militantes nos pasa como, bueno, por favor, paremos de hablar de esto un segundo y airémonos y hablemos de otra cosa. Y es cuando se pelucea. Claro, es como ahí pasa otra cosa, ¿viste? Bueno, eso pasa mucho con los textos de Tommy Aguirre. También, Sí, y tal. sí. Es que algo como en el texto del orden de lo que no es necesario, ¿viste? Como una intervención política tiene que ser necesaria, tiene que producir un efecto, tiene que estar Total. planeado, tiene que ser... 500 caracteres. Claro, bueno, Total. bueno, pero que esos límites arbitrarios permiten que lo que juegue sea otra cosa, o sea, qué Los sé yo. efectos impensables. Claro, bueno, sí, totalmente. Sí, la revista de Vita Montonera, el comunicado específico de la acción Sí. política que iba a abrir Montonero. Pienso en eso, digo, Argentina tiene una tradición escrita enorme de revistas y nada, pienso mucho en los años 20, lo tengo ahí y pienso en ser testigo de una época, lo difícil que es porque todo el tiempo estamos como haciendo un análisis constante y se nos va escurriendo en el medio. Te pusiste a pensar en el 2020 y bueno, pasaron 4 años, aparecieron tipos que no se sabe si son de izquierda o de derecha, pero quieren acelerar el mundo cuánticamente. En algunos casos se sabe. En algunos casos se sabe, pero bueno, estoy pensando en los ingenieros del caos inconscientemente, que me tocó hace poco leerlo para una clase, y pensaba en esto de, bueno, el algoritmo gobernando, el partido 5 estrellas de Italia, de Beppe Grillo, deja de pensar futuro, los políticos no le piden a un tipo de marketing que los asesores, sino que lo ponen directamente como corazón, como núcleo del movimiento. ¿Qué piensan ustedes del algoritmo? ¿El algoritmo se autonomiza? ¿Por qué hablo del algoritmo? Porque es algo de época, porque un poco la revista entiendo que pretende combatir, dialogar. Dante seguramente tenga una respuesta muy sesuda para esta pregunta. Se la damos a él. Sí, me tiran la No pelota. tengo ni idea. No, o sea, digo, para empezar, la revista en papel es tipo el anti-algoritmo, ¿no? O sea, es la determinación por un comité editorial, a menos que alguno de ustedes haya laburado con ChatGPT como parte del comité. En general, es parte de una serie de decisiones y qué sé yo. El tema del algoritmo es que yo no veo que haya tanto una fuera hoy de eso. O sea, es una cosa con la que de una forma u otra vas a tener que convivir, entonces vas a tener que probablemente desobedecerlo de alguna manera. O sea, si querés que pasen cosas que sean distintas. Ir a jugar al fútbol. Y bueno, pero porque es un poco la repetición de lo mismo, ¿no? Digo, te lleva a cosas, o sea, es una ya banalidad decirlo, pero a todos nos pasa que tipo googleaste una vez un lavarropas y hasta el fin de los tiempos vas a tener anuncios de lavarropas en Instagram como si quisieras comprarte, ¿no? Digo, entonces eso impone ciertas lógicas que para mí igual también escapan a las determinaciones de mercado que serían no obvias. Ninguna empresa de lavarropas quiere vender a la misma persona 5 lavarropas. O sea, hay algo del algoritmo que tiene su propia lógica y que para mí eso también estaría bueno que pensáramos formas de interferirla. Me parece que las publicaciones que hacemos y qué sé yo tienen no solamente que escaparse de eso, sino hacer algo con eso. Digo, si quisiéramos simplemente evitarlo, podríamos hacerlo. Porvenir no tiene redes sociales y me parece una decisión muy buena para la salud mental, probablemente muy mala para las ventas. Porvenir no tiene redes, no va a tener redes. Es muy cool. Es muy cool. Es muy Yo cool lo no tener padezco redes. mucho porque odio que no estemos logueados cada vez que hay actividades, pero bueno, es como... A mí me parece que te da una distinción. Pero bueno, digo, una estrategia es salirte y otra estrategia es tratar de hacer algo con eso, hasta de mentirle al algoritmo. Digo, uno hace eso, uno busca perfiles que no son los que efectivamente está buscando porque va a ir para otro lado la disparada. No sé, para mí la tecnología, internet, que es un tema del que discutimos mucho en el encuentro que hicimos en la Biblioteca Nacional, es una condición de época. Vos de la condición te podés escapar solo parcialmente y idealmente tendrías que
que dar la batalla ahí. Me parece que de hecho en los textos todos damos la batalla ahí. Sí, la pregunta es si uno lo puede como llevar el algoritmo hacia otros lados y de alguna manera, o sea, el algoritmo es como algo nuevo que en todo caso ha permitido la tecnología, pero en el fondo, tío, la lógica del mercado es persistente y siempre implica una tendencia y por lo tanto siempre hay una contratendencia que después se vuelve hegemónica, no sé. Entonces, del mismo modo que quizás una revista en papel hoy llama más la atención por más que sea mucho más reducido que un blog que pueden abrirse 500 por día y de alguna manera nosotros no nos pusimos de acuerdo para hacer una revista en papel, digo, acá, como por algún motivo el año pasado, los últimos, se dio, digo, mucha gente teniendo la misma idea y eso creo que siempre es llamativo y bueno, también pienso, no sé, creo que el cineclub más conocido ahora de Buenos Aires tampoco tiene redes, es un grupo de WhatsApp, entonces evidentemente hay algo de época que también implica esas búsquedas y que quizá logra mayor relevancia que necesariamente un Instagram. Quiero decir, dar por sentado que lo que está en Instagram llegan o impacta más, me parece falso. Solamente tiene más números, pero no necesariamente mayor relevancia, trascendencia, influencia. Sí, y siento que hay una falsa dicotomía ahí entre, bueno, no tiene redes el porvenir, renuncio, alguien te diría, bueno, renunciaste o asumiste el derrotero del algoritmo de participar de la conversación. Digo, ahí me parece que entramos a veces en una falsa dicotomía entre, bueno, si no participo del circo este que me venden, perdí, si difundo un cine por WhatsApp, me estoy aislando en islotes de nichos de comunidades y quizás haya que recuperar primero eso para después volver a participar de la escena pública, porque si no tenemos, que lo hablaba con Mateo, que lo voy a nombrar porque hizo posible este programa, hablaba, bueno, si vos no podés representar a tu amigo que no está tan politizado en tu metro cuadrado, no lo convocás a leer tu nota, bueno, quizá no le puedas hablar a una masa amorfa o intangible de espectadores, de lectores potenciales. Me parece que quizá el primer paso sea arrancar porque el de al lado pueda tener una conversación con vos. No sé, digo, en vez de mandarle un meme, che, mirá, escribimos esto con unos compañeros, tiene fotos de fútbol, tiene algún dibujo gráfico que está bueno. Digo, hay algo vuelvo al erotismo todo el tiempo que convoca, que te lleva a ver qué está haciendo en los años 20. Yo de verdad vi la tapa y la compré sin saber qué era porque quería ver qué pasaba, ¿viste? Y yo sospecho que muchos como yo, hicieron lo mismo. ¿Qué está haciendo? Es el momento para que tires tu chivo de actividad. ¿De qué? Tiene la actividad. Este viernes, gracias. Este viernes hacemos un evento que justamente buscando esa cosa interdisciplinaria de cruzar ámbitos, por lo tanto convocar a más gente, que se basa en el texto de Milagros Porta, de la idea de Mamotreto, que ella lo utiliza para la literatura, nosotros tratamos de traspolarlo a otras artes. Entonces, por un lado, desde el espacio, el evento va a ser en una galería de acá cerca, la Galería del Este, una galería de locales y 4 dramaturgos jóvenes y que están haciendo quizá de las obras, no sé, más interesantes en el presente dentro del teatro independiente, van a apoderarse de ese espacio y hacer varias escenas teatrales y después va a tocar una banda que se llama Rey Bichito, que son 9 y hacen una cosa extrañísima y rarísima, así que es su propia apropiación del mamotreto. Y hay un texto sobre Rey Bichito que escribió Dante Sábato, acá presente. Está bueno también como la conjunción ahí de, bueno, revistas posibilitan un montón de presencialidad también. Sí, como que me parece que algo de eso es revitalizante. Como... Tipo, nosotros estamos haciendo 2 talleres que son presenciales. Bueno, vos estás haciendo un taller, pero ahora es virtual. Porque te vas de viaje, pero era presencial, o sea, hay algo de la lógica de la copresencia. Me interesa eso. Cuenten cómo se financian ustedes, chicos. ¿Quién lo financia? No, pero igual posta, esto es importante. No hablamos de esto y es la guita, boludo. Sale muy barato comprar, permiso. Sí. Esto sale 5 lucas, solo compré por 5 lucas. Sí, igual está barato. Está muy barato. Sí, déjame decir la o sea, no rinde. No fue para mí. Me interesa eso, como cómo pensaron la circulación
a raíz de lo que cuesta imprimir Nos esto. interesa a Baute y a mí que todavía no hicimos la revista de Todavía papel, no así hicimos, que ¿cuánto salió? si nos pasan presupuesto. Esto sale 10.000. Yo el Puedo contacto pasar- se lo pasé. Paso chivo. Esto tiene una tapa hermosa y vale 10.000 pesos y es papel de ilustración. Después nos va a contar José cómo hizo. Y los años 20 sale 14.000 pesos y pesos usa color y tiene sus cosas. Esto es muy anti-algoritmo, perdón. Pero bueno, lo quería hacer. No hay ninguna rentabilidad económica en nuestra decisión, fue más como, che, queremos hacer esto, esta es la inversión que le vamos a destinar y la verdad que en el primer número el énfasis lo pusimos en que circule, no tanto en como que rinda en términos de ganancia o si no recuperábamos del todo lo que pusimos, era un poco bueno. La decisión esta es que circule. Los próximos números veremos, así que compren este. Así es más fácil de cargar hasta el segundo. Pero bueno, sí, lo consideramos como una inversión. Eso. Semilla. Sí, nosotros de Porvenir, los compañeros, digamos, del comité editorial pusieron parte del financiamiento. Del primer tomo, este primer tomo que habla específicamente sobre élites, ahora va a salir el segundo que es sobre trabajo. Ya pudimos recuperar el 70% de la primera tirada, así que bastante bien. O sea, lo pensamos también en el mismo objetivo, bueno, esto que circule, pero ahora estamos como pudiendo como cubrir el 70% al menos de los gastos iniciales. Y creo que también hay algo que a mí me parece muy divertido, que tiene que ver con que es un gesto un poco militante de producir, de juntarte una vez cada 15 días a pensar una editorial, a editar, a pensar. Eso es algo que también se trabaja entre compañeros, digamos, y está muy bueno, la verdad, como que se disfruta mucho. Nosotros, bueno, en la contratapa, tanto adelante como atrás, hay publicidad, así que parte, digo, medio que mandamos 800 mails a ver quién nos quería poner publicidad. Algunos son más cercanos, y hay una publicidad de la FUC, yo fui a la FUC, así que había más cercanía, pero igual fue esa búsqueda. Y eso permitió cubrir una parte, y la otra la pusimos nosotros, y después preventa, y recuperamos impresión. También hicimos una tirada grande, pero entre publicidad y ventas y preventas se recuperó. Y después no ganamos plata en el sentido de que no es un negocio, pero sí queda un resto para hacer algunas cosas como el evento que implica gastos y no cobramos entradas, así que medio que la idea es como, bueno, lo que se gane, generar más cosas. Sí, después muchas cosas, bueno, no sé, por ejemplo, la revista está en Bariloche, está en Córdoba. Federal, Bueno, parcialmente, ¿no? Parcialmente, pero sí aprovechamos pensando en esto, bueno, que a veces el envío termina siendo más caro que la revista y que por ahora no la disponibilizamos digital, entonces sabemos que ahí hay como un recorte, no solo económico, sino geográfico para poder acceder. Nada, aprovechás, va alguien. Y estuvo bueno también como de buscar, bueno, qué librerías en Córdoba, qué librerías en Bariloche, qué librerías en tal ciudad. Son librerías que pueden como recibir esta revista, ¿no? Como que hay un interés ahí, un circuito de gente que se acerca a esa librería, que también como tiene sus propias actividades y vida en torno a ese espacio. Eso también abrió como que por ahí, no sé, presentamos la revista en distintos lugares, centros culturales, o locales, y las librerías abren también como un público distinto, que es el de las librerías, que bueno, se abre la circulación hasta puntos que por ahí no imaginabas. Está bueno eso. Sí, es un gesto súper poético, creo, ¿no? Al final, editar, porque uno pierde plata y no hay Esperemos mercado. que no. Sí, bueno, pero no hay mercado. O sea, al mercado, salvo, perdón, a la FUC, no le interesa poner plata en 5 gordos que escriben de desarrollo, la verdad. O sea, es un poco esa la lógica. Lo estamos armando. Bueno, si hay plata, que aparezca, pero a priori no La idea, veo. o sea, la idea es que sí, que eventualmente les interese, pero bueno, sí es difícil. Sí, igual, repito, hay algo poético en correrse un poco de autonomía también, que lo hablás vos al principio. Bueno, escribo lo que se me canta la gana y voy a escribir sobre Buenos Aires y el fileteado porteño. Y está buenísimo. Digo, eso es lo que en definitiva permite romper con la imaginación, porque si no son todos... Sí, al mismo tiempo... Están todos
al mismo tiempo, es que sea, para como- mí escribir también y editar también es un trabajo y también, o sea, en Revista Urbe pagamos las colaboraciones y es parte como de la política de la revista, ¿viste? Qué sé yo, es reconocer eso también como un trabajo y bueno, podemos hacerlo, tenemos publicidad, digo, si no pudiéramos sería otro escenario, pero también que no sea solo por amor al arte todo, como que creo que nosotros trabajadores de la cultura tenemos algo de autoexplotarnos, Total. que no está bueno. Nosotros también le pagamos a los autores. Hacemos ese Nosotros no esfuerzo. nos pagamos. Pero bueno, el diseñador. No, y que eso también, bueno, agradezco a los escritores, o sea, pero también la revista funciona en base a eso, ¿no? A todas las personas que escriben y que no les pagamos porque escriban, así que también es una decisión, ¿no? Pero digo, también agradecer porque también funciona en base a eso también es un gesto bastante militante, que puede ser confuso también decir la militancia en relación a eso. ¿Puedo volver a un tema anterior? Sí. ¿Cómo estamos? No. ¿Estamos viendo el tiempo? Perfecto. Te hizo un segundo gesto. No, una hora. Ah, bien, perfecto. De cuando dijiste lo de como de que con el algoritmo y la tecnología que deberíamos no solamente buscar los escapes, sino encontrar la forma de intervenir en esa lógica. Para mí ahí es como el nudo que nosotros tenemos que poder, o sea, hay algo de eso que tenemos que poder desarmar, intervenir como generación y que deberíamos discutir hasta el cansancio. Me parece que no es solo escape, sino que los espacios de fuga son espacios producentes de otro tipo de lógicas, ¿no? Como espacios que escapan un poco a eso, a la mercantilización o a la igualación algorítmica o criterio de rentabilidad. No sé, pienso desde mi adolescencia hasta acá cuánto se perdió de espacios públicos, de disfrute, de ocio, de encuentro en la ciudad de Buenos Aires. Y que hoy es un valor sostenerlos en sí mismos, digamos, como que existan espacios de encuentro no mediados por el negocio absoluto. Y lo mismo para los espacios de discusión y de pensamiento, ¿no? Como que exista algo menos digitado por lógicas que no son por ahí tan, no sé si independientes, soberanas, cuál sería la palabra. Pero bueno, al mismo tiempo que existen esos espacios que habitamos de otro modo, hay algo que pensar cómo intervenir, ¿no? En el algoritmo, las tecnologías. Y me parece que a esa discusión no deberíamos entregar. Sí, total. Bueno, yo pienso, y soy súper reiterativo, espero que Juan Rocco me pague plata porque siempre lo nombro cada 20 minutos. Pero Y el segundo número va a ser sobre eso, perdón. Listo. Sobre Juan Rocco. Sobre tecnología. sobre Rocco. Quizás lo invitemos Lo a voy a escribir. comprar. No, digo, este concepto de él habla de la zona autónoma exclusiva, en realidad se lo retoma Hacking Bay, un autor norteamericano, es un seudónimo, y él lo traduce en la soberanía cognitiva. Ujú. Y él en un momento dice, él en su blog, que es 421, si no me equivoco, da una receta del pan casero. Dice, está buenísimo, textura, pan casero, y para mí hay algo re potente ahí, ¿viste? Como, che, en el lugar en el que el Estado y el mercado no están, vos estás haciendo un pan casero, estás yendo a ver fútbol, estás, no sé, como fuera de toda lógica y del mercado y del Estado también. Es súper anarquista el autor, pero me parece que hay una... A nosotros no nos cuesta tanto, creo, porque generacionalmente no estamos tan invadidos por este loop de serotonina de las redes, pero hay algo interesante para mí a habitar en eso, que lo habitamos probablemente, pero a darse cuenta que ahí se juega como la posibilidad de pensar y imaginar en ese asado, en esta revista, en ese partido, en el pan casero. Yo no hago pan casero, me pone muy mal, me puso muy mal esa nota, porque dije, ¿hace cuánto que no hago un pan casero? Estoy todo el día pidiendo cosas rápido, como se trasladó un poco esa ansiedad a mi vida culinaria, no es para hablar de mí, pero es para expresar una cotidianidad viste que uno termina abrazando las formas que te impone el capital, claro, que te impone la tecnología, pero... Sí, nada, pero sí. bueno, como que no sean solamente gestos individuales, que también sí, igual, ¿no? Como esto, tipo, bueno, apago el celular, me desinstalo Instagram, qué sé yo. Como que podamos pensar más colectivamente Total. qué hacer con eso y no decisiones individuales que pierden aparte, ¿no? Te lo desinstalás, te lo desinstalás. Sí, estaba pensando en eso, un poco retomando lo que vos decías, lo que decías vos también de la desobediencia del algoritmo, ¿no? Bueno, desobedecer el algoritmo, ¿para qué? Escribir una revista, ¿para qué? O sea, no es solamente el gesto como, che, yo soy cool, me voy a un detox de redes o no sigo el algoritmo, sino qué vas a hacer en vez de hacer eso. O sea, ¿qué haces
en el tiempo que no usás. Estás todo el tiempo pensando en que no estoy usando el celular, no estoy en ¿Qué el... sos? Claro, entonces como que creo que tiene que ver con eso, como, bueno, ¿qué decimos hacer con nuestro tiempo también? Me parece que es importante, como que ahí retomo lo que vos decís, que no tiene que ver, a veces nos ponemos como en falsas diatribas, decir esto es una cosa o la otra, y tiene que ver con algo que trasciende también, que está en los dos lados. Como que tiene que, y eso ahí sí yo creo que somos autónomos y autónomas respecto a nuestro tiempo. Soberanía cognitiva. Bueno, voy a leer ese texto de Juan Rocco. Leo, ¿alguna reflexión sesuda para darnos? No la tengo. Solo hay un texto de hologramas que termina con una cita de Piglia que dice hay que dejar de hablar todos como ministros. Como siento que es algo que pasa mucho en redes, en stream, en todos lados. ¿Sentiste que hablé como ministro? No lo digo por vos. Yo creo que es algo que un poco toma la opinión pública, como de alguna, o sea, va un poco conectado, aunque no parezca tanto, con bueno, vos decís lo del pan casero, pero tiene que ver más bien, me parece que con una preocupación más directa con lo que se está haciendo y lo que se puede hacer, quiero decir, como, no sé, yo me parece que tengo que preocuparme por los textos de la revista que edito, y no por el programa económico de Argentina, y no porque eso no me interese, pero no sé si es eso de lo que tengo que hablar. Me parece que justamente se construye, esa construcción colectiva es justamente a partir de una especificidad. Yo no tengo que hablar como ministro, tengo que hablar como editor de una revista o como cineasta o como, no sé, como una proximidad más grande con el objeto y con un pensamiento más específico sobre el objeto y no tanto sobre eso, como que yo le pueda responder a un ministro en Twitter no me vuelve ministro. Creo que a veces hay un poco de confusión en eso. Eso es todo lo más sesudo que puedo decir. No, buenísimo. De hecho, desde este espacio y varios que habitamos, militamos eso, digo, que cada uno profundice su alma, o sea, lugares donde su alma no se evapore. Digo, yo estoy conduciendo esto, yo soy comunero de esta comuna y estoy acá hablando de revistas porque me fascina hablar de esto. No sé, me parece que hay algo también para lo militante como praxis política de esta cosa, viste, medio idealista del militante integral que hace todo. Quizá discutir eso, quizá algún militante tenga que hacer una revista, capaz otro militante tenga que pintar una pared. Digo, hay algo de profundizar en las pasiones alegres de cada uno. Ahora viste como que en general, dentro del mundo de las artes, siempre hay una crítica que corre por la cuestión de, no sé, en el cine el cine no da cuenta de la política, el cine no da cuenta de la situación histórica, el cine no está hablando de esto. Y en general no suele haber un reproche a los militantes de, che, no conocen el cine argentino, como no saben quién es. Piglia. Sí, no lo leen, como bueno, creo que eso tiene que ser más fluido. Creo que hubo épocas donde lo fue y creo que es productivo, así que nada, ahí sí hay que quizá hay cierta nostalgia, pero creo que está bien esos diálogos, digo, son necesarios. Sí, quizá que el cine también esté siendo político hoy. No sé, pienso en Viudas Negras, en la de Peter Yankee, ¿cómo se llama? Pizza, porno y helado. Pizza y rafazo. Hay una mirada política también que anula el conflicto, que esto lo habla Octavio, del albertismo estético. Digo, también el cine da cuenta políticamente, por más de que no esté diciendo directamente, che, voy a hablar de política como Getino y Coso. Y Coso, che. Solano. Y Solano. Digo, el cine también está hablando, está dando una mirada de época todo el tiempo, aunque no la dé directamente. También está como la suspicacia de la política, de ir a leer eso, de ir a leer que en el cine se está vaciando de contenido o se está haciendo una cosa más light, más lavada, más superficial o no. Digo, no hace falta todo el tiempo como señalar algo, capaz que haya que enunciar y porque sí. No sé. Sí, también el problema es cuando una lógica reclama como como poder sobre la otra, ¿viste? El cine tiene que hablar de la política, que son estos márgenes que determino yo, que son los márgenes de los que la política habla, ¿viste? Y el cine tiene que ser películas. Las películas después van a dialogar de una forma u otra con la época, con los problemas, con las cosas. Pensaba un poco en la palabra ecosistema, ¿no? Como la idea de que hay distintos espacios que van a tener distintas lógicas, pero que pueden conectarse.
Del mismo modo creo que las revistas en papel pueden conectarse con lo digital, o las revistas con organizaciones políticas o organizaciones culturales. Digo, me parece que esa es un poco la lógica. Digo, incluso esta vinculación que hacemos distintas revistas entre nosotros, de hecho, tipo, compartiendo, hablamos más temprano como de los fichajes, ¿viste? Vos fulano escribió en la revista tuya, pero también escribió en esta. Digo, para mí eso es, lo digo siempre, estaba pensando en revistas digitales cuando lo pensaba, pero también funciona obviamente para las revistas en papel, que yo creo que de lo que se trata es de crear un ecosistema más diverso y no una lógica de competencia. O sea, yo no creo que en estas revistas compitamos entre nosotros. De hecho, venimos acá voluntariamente a no sé, como militarnos en conjunto y tampoco para hacer multimedia. O sea, no es que el camino es ese, ¿viste? El camino es que persistamos en nuestras diferencias, interviniendo cada uno en los campos que tiene más cercanos y si eso pudiera mantenerse, yo creo que crece. O sea, yo realmente creo que eso da lugar a más y mejores discusiones. O sea, digo, para volver a la discusión anterior, al ejemplo anterior, creo que es mejor si el cine y la política pueden vincularse más sanamente que si hay cine militante o, no sé, lo contrario, digo, política pública de cine como únicas dos opciones de vinculación entre las cosas. Que vos me des guita y que vos hables de los temas que yo te pido. Sí, que es muy lineal, ¿no? Claro, Esa sí, forma de total. entenderlo. Total. Pensaba Parusia, que ustedes dicen algo como creo que en el primer texto respecto de el tiempo, o sea, como de la espera, no esperar. Un mesianismo sin espera. Claro, que no se den las cosas solos, una espera como inactiva versus una espera que va creando condiciones de posibilidad, ¿no? Hay un texto de María Pía acá que dice algo que para mí, o sea, es como si fuera el editorial también, de mantener como algún grado de organización mientras esperamos la falla en la Matrix, ¿no? Como la falla en la Matrix, no sé si es inevitable, pero es necesaria, digamos, ¿no? Hay algo que no es voluntarista solamente en lo que hacemos. Hay una afuera. Hay una afuera, claro. Pero mientras tanto, bueno, tampoco es un tiempo muerto, ¿no? Como mantener formas de organización, de participación, con sus lógicas, con sus especificidades y con sus interconexiones. Y me parece que bueno, que un poco el objetivo era generar eso. Así que, nada. Bueno, vamos a hacer un brindis para celebrar este encuentro. Bueno, gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Vamos A todos, a prohibir solamente. ¿Estás cómoda vos ahí? Sí, pero... Bueno, debe ser por los muebles de Ríes que nos dan una gran mano. Le agradecemos a De Barricas también por el rico vino Malbec que hemos tomado a Tierra del Fuego. La etiqueta. Lo levantamos. Muchas gracias. Salud. Salud.